Mira los lirios el campo, cómo florecen y crecen. Mira las flores del campo, cómo florecen y crecen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella, ni Salomón que era rey. Ya estamos en nuestro programa Buscando la Verdad. Agradecemos en primer lugar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de predicar el glorioso Evangelio de Salvación. Bueno, como lo hacemos también habitualmente en nuestro programa, agradecemos a las autoridades de este municipio que nos ceden este espacio, al señor operador aquí en los controles, Pablito Sicarosi. Bueno, y a nuestros hermanos en diferentes lugares, entonces, que pueden sintonizar a través de la página de la emisora, también aquí, hasta donde llega entonces las ondas de la FM 87.9. Bueno, la verdad que no me estoy acordando exactamente el apellido del señor que nos encontramos, pero si usted está escuchando la radio ahí, le pido disculpas, me olvidé su apellido. Ahí estuvimos en el supermercado allí. Que el Señor les bendiga entonces y pueda iluminar su vida y le pueda proveer el pan de cada día. Estuvimos hablando ahí de una panadería, ¿no es cierto?, que hace muy rico el pan. Y Jesús dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Así que imagínense lo que es el pan, ¿no es cierto?, un alimento fundamental. Por eso el Señor hizo esa comparación. Bueno, les envío saludos a mis hermanos aquí entonces en esta ciudad. Tengo mis familiares, parientes, amigos, vecinos, de una u otra forma entonces estamos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, y ahí en los negocios donde vamos también tratamos de utilizar el tiempo para hablar del Señor. Tomo un traguito de agua. Triste, con miedo y con hambre, pobre, mal alimentado. Quiero hacer una oración de agradecimiento. Hoy es un día especial para mí. Agradezco al señor operador que está grabando ahí el programa. Porque en un día como hoy, 13 de septiembre, pasaron unos añitos, también podríamos decir unas décadas, donde pude, por la misericordia de Dios, que me ha enviado a su Hijo Jesucristo. Así que tengo una palabra ahí que lo voy a compartir en cualquier momento. Vamos a ver cómo lo vamos desarrollando. Pero el mismo Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Así que mire lo que es uno de los temas que estamos desarrollando, una de las últimas listas de reproducción, ya está ahí en nuestro canal, así que usted puede buscarlo. ¿Por qué digo nuestro canal? A pesar de que tenemos otro canal, pero en este tuve que poner mi nombre y apellido, porque creo firmemente en lo que dice las Escrituras, que los apóstoles se pusieron de acuerdo, dice, no solamente entre ellos, sino con el Espíritu Santo. Envío ahí saludo a mi hermano Héctor, que estuvimos ayer conversando. Dice que se le escapó una llamada, pero la verdad que yo venía sintiendo ya llamarlo de nuevo, así que hermano Héctor, ahí a sus familiares allí, envío los saludos. Y entonces, bueno, lo vuelvo a llamar y me dice que se le había escapado una llamada, pero llegamos a la conclusión de que nada es casualidad, a tal punto que acá estoy mirando, ¿no es cierto?, en el patio aquí
hay unos árboles y dice que ni aún las hojas de los árboles se mueven si no es por voluntad de Dios. Imagínense. Estuve viendo en estos días Apocalipsis, no recuerdo el pasaje ahora, pero era algo muy interesante porque el Señor había dado una orden de que no sea dañado ninguno de los árboles. Sí, miren lo que me acuerdo, ¿no? Porque su creación, aunque seguramente esto vamos a seguir hablando del tema del Apocalipsis, o sea, del libro del Apocalipsis, porque todo se está preparando, o mejor dicho, parte ya se ha cumplido y parte tiene que cumplirse. Estoy pidiendo al Señor en que en su misericordia me guíe, porque vamos a trascender. Sí, hermano, hermana querida que estás escuchando. Pareciera ser que por aquí, bueno, somos uno más en número, pero los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo, y Jesús mismo dijo: el que persevera hasta el fin. Esta es una recomendación y una advertencia, ¿no? Este será salvo. Así que si usted quiere ver un poco más sobre el tema de la salvación, también tenemos ahí una lista de reproducción en nuestro canal que dice: ¿quién nos salva? Alguno que está escuchando, envío saludos a mi hermano, que nos encontramos, mi hermano Ramón allí, dice que va a venir a visitarme. No quería que le haga ninguna presentación, pero bueno, le digo, vamos a esperarlo entonces, para cuando pueda visitarnos nuestro hermano. Le decía entonces que el tema de la salvación dice: ¿quién nos salva, Jesús o su palabra? Una pregunta que lo he meditado y luego, por la misericordia de Dios, nos ha revelado a través de su palabra cuál es la respuesta. Porque usted tal vez dice con toda seguridad, y es verdad, dice: hermano, Jesús es el que nos salva. Y es así. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito con respecto a la doctrina de la salvación. Le digo que eso lo tenemos también ahí pendiente. Vamos a seguir seguramente algunos capítulos más. Pero le quería decir entonces que quería hacer una oración. Y voy a hacerlo ya. Voy a buscar primeramente la palabra porque quiero orar por la palabra. Es una recomendación sencilla, hermano, pero qué bueno es cuando oramos por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios creó todas las cosas, aún las que no existían, o sea, las que no se veían. Dice: por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Así que mire lo tremendo, lo maravilloso que es la palabra de Dios. Pero vamos entonces a dar lectura, entonces ya quizás lo podemos cambiar un poco en esta oportunidad, ¿no? Porque quiero agradecer al Señor este año más de vida. Y después le voy a decir algo que seguramente a lo mejor se va a sorprender, y usted dice: pero ¿cómo, hermano? Usted va a decir que cumplió 33 años. Y yo veo que tiene más de esa edad. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra. Había una hermanita que ahí, la pasada me había comunicado con ella, fue una alegría, ¿no? Porque estaba ahí en Resistencia. Me solía decir algo, que por supuesto, luego al pasar los años pude comprobar que era verdad del Señor. Me decía: ¿pero qué es lo que haces vos, hermano? Me dice: ¿vos te ponés en formol o qué, que no envejecés? Bueno, pero ya están los pelos blancos, los cabellos blancos. Lo importante entonces es más allá de los años que puedan pasar. Ya le comenté al nuestro hermano Héctor también, que encontré ya el testimonio de los 7 ancianos. Nada más que tengo que ver a ver cómo lo puedo hacer, porque tengo en formato CD.
ya que ya no se usa más eso. Pero vamos a ver cómo lo puedo hacer, lo puedo convertir. Después le pedí al señor operador alguna sugerencia para convertir un CD en audio en MP3. Bueno, así que ya está, hermano, el testimonio, hermoso testimonio, ¿cierto?, de los 7 ancianos. Vamos entonces, antes de la oración, esta palabra. ¿Por qué le digo que antes de la oración? Porque aquí usted va a entender cuál va a ser el motivo de la oración. Dice así, estamos en el capítulo 6 entonces del Evangelio de Juan, y dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, ese era el pasaje que tenía apuntado, y quiero entonces agradecer en este momento por medio de esta oración, una pequeña cortina musical, señor operador. Como florecen y crecen, mira las flores del campo. Gracias. Gracias, señor operador. Si usted está también allí escuchando y quiere sumarse y sabe también que usted está en el Señor y que conoce la palabra de Dios y que aceptó a Jesucristo en su corazón y que sabe que el Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad, puede acompañarme en esta oración también. Amado y soberano Padre, te doy gracias, Dios mío, porque según tu palabra aquí, un día me has enviado a que pueda encontrarme con tu amado Hijo. Y hoy, aleluya, se cumple un año más desde aquel momento en que lo he hecho. Recuerdo, Señor, hasta el hermano que me ha llevado a la iglesia. Y quizás en ese momento no entendí mucho de lo que hice, pero luego, al transcurrir el tiempo, me fuiste dando la revelación de tu palabra. Y hoy quiero agradecerte por tu Hijo, quien nos salva, y por tu glorioso Espíritu que nos consuela en los diferentes momentos que tenemos que atravesar en la vida como cristianos. Te ruego, Señor, que según tu voluntad gloriosa pueda permanecer en tus propósitos y se cumplan en plenitud solamente para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Hermano querido, una oración que siempre le pido, y justamente ahora hace un rato utilicé, ¿no? Porque le puse como en una clave, ¿no? En una tarjeta bancaria ahí un pasaje de la Escritura. Le pido entonces, hermanos queridos, oración para que podamos permanecer en los propósitos gloriosos del Señor. Vamos entonces, tenemos allí algo para compartirle. Hay un primer video ahí que tiene unos 4 minutos, pero lo vamos a tratar de escuchar. Sería algo así como un tema musical, ¿no? Pero el título es Éxito terrenal, ¿sí, señor operador? O salvación eterna. Gracias. Éxito terrenal o salvación eterna. Ahí escuchamos entonces. Gracias, señor operador. Hacemos ante tu altar un pacto de oro.
corazones que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos. Información urgente dirigida a la Iglesia del Señor Jesucristo y a toda la sociedad. La esperanza para nuestras comunidades y para nuestra ciudad, provincia o nación no reside en programas sociales ni gubernamentales, tampoco en la educación ni en la ciencia. Nuestros problemas son básicamente espirituales. Y el Señor nos dio armas espirituales. Palabra de Dios, oración, ayuno, alabanzas. Debemos tomar la ofensiva mientras haya todavía tiempo. Amén. Bueno, usted puede medir el contenido de la información y por supuesto sacar el provecho necesario. Estamos en tiempos difíciles, pero realmente es el plan del Señor el que tiene que cumplirse más allá de los planes humanos. Por eso puede usted comunicarse con nosotros y compartir en este tiempo. Vamos a confiar plenamente en Dios, pues nuestro real llamado, muchos cristianos tienden a perder de vista cuál es nuestro verdadero rol aquí en la tierra. La esperanza cristiana en un futuro mejor no descansa en un registro propio de éxitos aquí y ahora, como nos quiere hacer creer la teología moderna, sino en una victoria de Cristo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte y su promesa de regresar como juez y rey. El propósito de la salvación no solamente es llevarnos al cielo a morar con Él, que no es poca cosa, sino que el cielo es una sala de espera hasta la gran restauración, hacernos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Bueno, ahí entonces ya estábamos escuchando entonces esta alerta de nuestro ministerio, que también lo hemos grabado en otro tiempo, pero sabemos que los planes del Señor son maravillosos y eternos. El Señor permanece en sus propósitos y en la manera que también nosotros permanezcamos. Por eso que el Señor nos alienta ahí en los evangelios, tanto en Marcos 13:13 dice: y seré aborrecido de todos, mas al que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, el Señor deja allí abierto, como quien dice, final abierto, ¿no? Es para ti, sí, hermano, que estás escuchando. Tal vez no me conoces, o tal vez sí, pero lo importante es lo que la palabra nos alienta en este tiempo. Porque sin duda que se va a cumplir. A veces hasta las personas que cuando uno comienza de alguna manera, ellos seguramente algo habrán escuchado. Entonces, cuando alguien habla o se refiere a la palabra de Dios, estuve recién teniendo la oportunidad, gracias a Dios, un grupo musical
ahí estaba estacionado allí su colectivo. Y entonces me vinieron y justamente empezaron a tocar allí en el ritmo de chamamé, bueno, luego que habían estado filmando seguramente algo. Y luego empezamos a conversar, bueno, así que le di, gracias a Dios, ¿no es cierto?, le compartí el testimonio de nuestro hermano, que pudieran buscar allí el testimonio de nuestros hermanos de Alvear, que ellos no sabían que existía. O sea, nosotros los cristianos sí, dentro de todo, y más acá en Corrientes, acá en Merced, y acá ellos son de Alvear y otros lugares, pero creo que quedaron interesados con el testimonio que le conté, que ellos fueron chocados por un tren y arrastrados, creo que una cuadra entera, o sea, más de 100 metros, y luego salieron todos vivos, pero ellos estaban apartados del Señor. Esa es la parte que vemos allí en la misericordia de Dios. Así que, hermano, tal vez no vaya a pasar quizás una situación como esa, o tengas un accidente, pero el Señor te está llamando ahora a que te acerques a Él y entres en su voluntad. Porque si tú dices en este momento, bueno, sí, yo ya estoy, hermano, hace rato ya. Sin embargo, si tu vida o mi vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios, todavía tenemos que entrar en los propósitos del Señor. Y los propósitos del Señor son gloriosos. Le contaba así a los hermanos, justo iba pasando yo ya venía para la emisora porque faltaba pocos minutos, pero gracias a Dios el Señor me extendió unos minutos más y pude hablar. Seguían pasando por creo que ya a lo mejor ya llegaron en su casa. Le envío saludos al hermano, a ver, el hermano, tengo tantos hermanos que le envío saludos, y el hermano Martín y su esposa. Ahí iban pasando por la plaza, bueno, y le había contado un testimonio que escuché anoche. Es impresionante, hermano. Por eso, a lo mejor usted escucha y dice, ¿será que es cierto todo lo que dice el hermano? Y la verdad que, hermano, mientras está basado en la palabra de Dios, y uno tiene que, porque ciertamente debemos escudriñar, como hacían los hermanos de Berea allí, que dice que cuando Pablo predicaba, ellos iban y comprobaban, o sea, constataban si lo que Pablo decía estaba escrito. Esa es la mejor manera, y el Señor de ninguna manera se va a ofender. Por eso es que cuando por ahí alguien te da una palabra o te da inclusive una profecía, y vos le decís, voy a pedirle, hermano, al Señor que me confirme esto, y de ninguna manera tendría que molestar a la persona. Por el contrario, si alguien sabe que Dios guía a su pueblo, es más, dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu de Dios, sí, para ti que estás escuchando, hermano, una de las formas sencillas que el Señor nos guía es a través de su palabra, y justamente porque el Espíritu inspiró la palabra. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, por supuesto, hay situaciones muy, muy particulares, muy personales, que el Señor tiene que darnos alguna, por eso buscamos. El Señor en su soberanía permitió eso. Pero quiero, antes de ir a un tema musical, porque tengo ahí también un tema musical propio, pero tengo también el tema de nuestro hermano Brígido González, que siempre compartimos. Pero este testimonio, estamos en operador, 30 minutos, ¿puede ser? 30, bueno, así ya estoy acá controlando entonces. Esto es tremendo, hermano. Y creo que es bastante nuevo, era ahí o al menos yo no sabía que no lo había escuchado. Un lugar en África que se llama Sudán, dice que está al sureste de África. África está compuesto de alrededor de 54 países, estados, mejor dicho, estados, o sea, del continente africano. Y Sudán es uno de ellos. Bueno, dice que la persecución se venía siendo cada día más intensa.
Por eso es que, hermanos, la palabra de Dios cuando nos habla de dificultades, de tribulaciones, tenemos que verlo no solamente en el contexto o en el mensaje escatológico, que sería decir cómo va a suceder el tiempo final. Durante todos los siglos de existencia de la iglesia fue perseguida. Por eso es que el Señor, hay intercesores, y sería bueno que lo hagamos, hermano o hermana, usted que sienta y interceda por las obras misioneras en diferentes lugares, porque hay, gracias a Dios, aquí, mire, yo vengo en una radio que pertenece al gobierno municipal y puedo hablar libremente. No sé hasta qué tiempo, pero demos gracia que en la Argentina todavía tenemos esa oportunidad. Entonces, claro, y yo creo que Dios está permitiendo por amor también a las autoridades. Por ahí dicen, no, pero hermano, usted le da muy fuerte, dice, a los gobiernos. Es que Dios tuvo misericordia con mi vida, porque yo tenía también aspiraciones, como ahí le cuento, ¿no? Algunos se sorprenden un poco y algunos seguramente miran así como dice, pero ¿qué posibilidades tenía usted de ser presidente? Pero sin embargo, mucha gente está atrapada en eso, y entonces a los cristianos sobre todo se nos manda a ser sobrios. ¿Qué significa esto? Yo sabía la pasada y alguien explicó de una manera sencilla, ¿no? Hay hermanos predicadores que tienen este don. Y ser sobrio significa que vivas con lo necesario y dediques el tiempo para conocer a Dios y hacer su voluntad. Algo bien sencillo, ¿no? Pero claro, el enemigo te entretiene, como quien dice, ¿no? Con espejitos de colores, ¿no? Eso solemos decir acá en las Américas, ¿no? Que venían los conquistadores supuestamente y le cambiaban los espejitos, ¿no? Por oro. Y así el diablo sigue haciendo con muchos cristianos. Pero le cuento un poquito el testimonio porque quiero luego meditar un poco en la palabra. Ya estamos en 33 minutos, o sea que estamos haciendo un programa diferente. ¿Por qué? Porque quiero agradecer al Señor en este año más de vida, y por eso después le voy a contar exactamente, usted puede saber entonces acá sus cálculos, por qué le digo que tengo 33 años de vida. Y usted dice, pero ¿y los otros años, hermano? ¿Qué hizo con los otros? Bueno, los otros años estaba en muerte. Dice la palabra de Dios que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir con su preciosa sangre. Y dice que ahí en su palabra que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Es algo maravilloso lo que Dios hizo. Y quiero agradecer el tiempo de paciencia, de misericordia que tuvo el Señor con mi vida. Porque dice que el Señor se deleita en tener misericordia. Pero eso no significa, hermanos, porque por allí hay... Lo venimos compartiendo y lo vamos a seguir haciendo con la gracia, con la misericordia del Señor. Y por ahí, si usted no entiende exactamente, se puede comunicar y dice, hermano, si quisiera visitarme, ahora ya, recién me comprometí con otro hermano que iba a visitarlo ya con más tiempo. Y lo vamos a por la palabra, usted ahí prepare su Nuevo Testamento, su Biblia ahí para meditarlo. Es una tarea que gracias a Dios lo sigo haciendo. Nada más que por allí siento un poco la urgencia de la oración, entonces me dedico obviamente en la comunión con el Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Pero le adelanto un poquito este testimonio y luego vamos al tema musical, porque usted puede decir, pero ¿y cómo, hermano? ¿Cómo vamos a hacer? Dicen algunos, no se preguntan. Habiendo tantas religiones, habiendo tantas iglesias, habiendo tantas, o sea, uno por ahí, el hombre quiere hacer sus cálculos, pero le voy a contar algo que hizo el Señor. Esto creo que es muy nuevo, creo que estamos hablando de este año. Bueno, ahora ya estamos en el mes noveno, pero dice que, como le contaba, la persecución
estaba siendo muy fuerte, inclusive habían muertos algunos por la persecución. Por eso, hermanos, agradezcamos que en Argentina todavía tenemos esta posibilidad, porque no sé hasta cuándo esto será, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Bueno, dice que quemaron iglesias, mataron pastores, y los hermanos firmes allí en la obra de Dios. Así que, hermano, no crea que esto... a lo mejor tú no tienes problemas en nadie, ni siquiera te hacen problemas donde vos te movés, en el trabajo, en la escuela, donde sea, nadie te dice, al contrario, te saludan bien, pero en otros lugares no es así. Bueno, pero dice que el Señor empezó a hablar con esta congregación que tenía 225 personas. Empezó a hablar con algunos de ellos y dice el Señor: voy a glorificar mi nombre en medio de ustedes. Bueno, les hablaba a uno, les hablaba a otro, les hablaba a los dirigentes allí de la iglesia, y comenzaba el Señor a traer aliento, ¿no? Porque imagínense una iglesia que estaba semejante situación surgiendo allí. Tomo un traguito de agua. Gloria a Dios, gracias, señor operador. Imagínense lo que significaba para muchos, porque no de todo es la fe. Entonces el Señor comenzó a alentarle, a hablarle a uno, a hablarles a otro, y contaba el testimonio de este hermano que era un pastor de El Salvador. Pertenecía a no sé exactamente a qué denominación, porque no es lo importante, la denominación importante es lo que se hace en la obra de Dios. Pero el Señor habla con este pastor y dice que él estaba allí meditando, parece que ya era de madrugada, y le dice allí la misma pregunta cuando allí Elías dice, envíame a mí, yo iré. Entonces el Señor comenzó a hablar con este pastor en El Salvador de la misión que tenía allí en el África, y sabía que era un lugar de que estaban persiguiendo y matando a los cristianos. Porque esto parecía en una zona nosotros que quizás seguramente hubieron otro, yo no conozco exactamente, pero gracias a Dios tenemos que dar que por esta, a pesar de que para fundar el Evangelio, mejor dicho, yo he contado algunos testimonios gloriosos que Dios hizo en este país, hace alrededor de 70 años lo he contado, ¿no? Allá por el año 54, cuando vino un glorioso avivamiento y Dios salvó muchísimas personas. En el gobierno estaba el general Juan Domingo Perón, y no se conocía en ese tiempo el Evangelio, no se conocía la palabra de Dios, y por supuesto el mismo presidente no quería. Sin embargo, Dios hizo algo tremendo. Pero quiero profundizar en esto. Cuando este pastor de Salvador recibe y le dice al Señor que le envía a él, en esa misma noche que estaba allí en oración y meditando en la palabra de Dios, dice que recibe un llamado. Recibe un llamado de alguien de allí del África, de este país, de este estado, allí de este país, y le dice, hermano, no recuerdo en este momento el nombre exacto del pastor, pero creo que esto significa de alguna manera que Dios va a comenzar a hacer cosas tremendas, y tenemos que estar atentos, sí, a lo que Dios quiere hacer. Bueno, dice, quiero decirle que el Señor me dio su nombre, por eso lo llamé. Esta es la guía del Espíritu Santo. Así que los hermanos que están orando y que se están preparando, me decía el hermano ayer, me estoy preparando para la batalla. Gloria a Dios. Porque al ser soldado, y no estamos hablando de violencia, estamos hablando justamente de la guerra espiritual,
que en comparación con la guerra, mire, esto usted se puede llegar hasta reír si ahora escucha esto. Decía un hermano un día que la guerra espiritual, o sea, los hijos de Dios, los que están en luz contra las tinieblas, o sea, las huestes de Satanás, dice que la guerra es una comparación, dice que es como que se estén peleando dos vecinas ahí, en comparación a la guerra espiritual que significa las naciones allí en conflicto, ¿no? Cuando hay guerra, ahí la misma palabra habla, ¿no es cierto?, de rumores de guerra y guerra, todo. Y algunos se desesperan. Pasaba a escuchar a unos hermanos que están dedicados ya como cronistas de guerra. Y yo decía, pero Señor, yo no creo que sea tan necesario que el hermano se ocupe todos los videos a hablar de la guerra. Pero ¿y cuál es, si bien nosotros ya sabemos que está escrito y eso van a suceder, lo que la iglesia necesita, sí, hermano querido que estás escuchando, hermana querida, lo que necesita es prepararte para el tiempo final? Pero eso es, bueno, resulta que este pastor, en síntesis, gracias a Dios que la esposa le había apoyado, y entonces le dice que iba a orar por él y que vaya a hacer la obra de Dios. Bueno, este pastor se va, y cuando llega allá en el país, obviamente la situación era realmente como él ya había estado escuchando, y se estaba complicando cada día la persecución avanzada. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? ¿Sabe? Gloria a Dios, ahora estoy entendiendo. ¿Por qué le voy a reiterar ahora los versículos, ¿no? Ya vamos a ir a meditar un poquito a ver cómo estamos. 43 minutos, Señor Jesús. Así que, hermano, que estás orando para que Dios abra más puertas, creo que el Señor va a abrir más puertas para la radio. Ya algunos quieren colaborar entonces también para otras emisoras. Lo que este pastor estaba escuchando ahí del testimonio a un hermano que se llama Abraham, lo va y lo busca, ¿no es cierto?, ahí en el aeropuerto, bueno, y lo lleva y le dice, pasa esto y esto, hermano. Y ahí le empezó a relatar todo lo que había pasado. Entonces, por supuesto, el hermano que fue del Salvador, el pastor, dice, bueno, realmente era como yo sentía, pero aquí estamos. Bueno, habían miembros de la congregación allí que estaban firmes. Imagínense, ellos ya sabían lo que Dios estaba haciendo en ese mismo país. Y no estamos hablando, hermano, de la gran tribulación, Entonces, ¿por qué usted cree que supuestamente a esos hermanos iban a pasar eso? Esto es lo que Jesús le dijo aquella vez cuando decía, ¿usted cree que lo que le cayó la torre en Siloé ahí, o los otros que Pilato, el gobernante de esa época, mezclaba, dice, su sacrificio ahí, pero eran más pecadores que el resto de los habitantes de Jerusalén? No, dice Jesús, de ninguna manera. Igualmente, ustedes van a morir también si no se arrepienten. O sea que todos tenemos, como quien dice, la sentencia. Somos llevados, dice la palabra, como oveja para matadero. Ahí el hermano que está escuchando, que tenía sus ovejitas ahí. Entonces, somos contados. Dice, Satanás dice, mira, ahí está contale a este le vamos a matar, a este otro también, a este otro también, a este otro también, a este otro también, a esta también. Así que con razón que leí el último versículo donde decía, muchos ya dejaron de hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? Tengo que decirle algo acá porque los minutos van avanzando, pero a ver cómo vamos a ir concluyendo. Cuando iba a ir a la guerra, el hermano que me habló de prepararse para la guerra, dice que Gedeón era un hombre que fue elegido por el Señor, y dice que, bueno, estaba pasando dificultades también en su momento. Le dejo pendiente porque es largo el testimonio, pero es poderosísimo. Ya vamos a completarlo seguramente, si no ahora en el próximo programa. Pero para que usted realmente crea, lea, prepárese y lea qué hizo el Señor cuando Daniel estaba, los compañeros de Daniel, los tres, Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel fue librado después luego del foso de los leones. Pero ¿cómo Dios le libró?
Ese es el Dios que te estamos tratando de compartirle. Obviamente somos humanos y tenemos errores. Pero ¿sabe lo que pasó con Gedeón? Dice que le dice al Señor, va y le envía a sus ángeles y le dice, varón esforzado y valiente, dice, Dios está contigo. Entonces dice que dijo Gedeón, pero ¿cómo Dios está conmigo? Y mira todo lo que me pasa, vienen a esto y nos roban. Y porque algunos dicen, no, mira, este va a ser elegido de Dios y mira cómo anda. Porque sí, hermano, para ti que estás escuchando, no creas que la presencia de Dios se manifiesta solamente a través de lo material. No, hermano. No, Dios en su misericordia te puede conceder alguna bendición material. Pero generalmente no es esa la manera en que Dios glorifica. Por el contrario, Pedro dijo, escuchad bien esto, y va y comprueban la palabra, dice, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo, aleluya. Dios va a empezar a hacer milagros. Un día Dios me sorprendió así, estaba en un sueño así, tac, veo así para el costado, así un recuerdo más que alguien se para. Estaba paralítico. Y yo creo que el Señor va a empezar a hacer ya milagros por la radio también. Si alguno dice, pero si nadie le escucha, mira su canal, tiene 10 visitas por ahí, nadie le mira. Ese no es mi problema, hermano. Es más, yo creo que Satanás está muy molesto con esto. Pero vamos entonces, lo de Gedeón. Y sabe que el Señor le dijo, yo voy a estar contigo. Un traguito de agua. Eso es lo que necesitamos, hermano. Como Moisés le dijo, si tu presencia no ha de estar conmigo, no me saque de aquí, le dijo el Señor. Le dijo Moisés al Señor. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Pero Gedeón estaba allí para ir a la batalla y le dice que tenía, porque siempre estaba en guerra, y dice que tenía 32,000 que formaban parte. Mire que no sé cuánto tenemos hoy, creo que me dijo la pasada, alguien me dijo 50,000 o 60,000, no sé cuánto estamos aquí en Mercedes, en el departamento. Imagínense 32,000. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Son muchos, no sea que Israel se alabe todavía. O sea, como quien decía, sí, porque yo tengo el ejército. Escuchaba la pasada un hermano que hablaba con que el mayor ejército y el mayor acá, y Israel acá y Estados Unidos acá, y que esto y que tiene misiles, pero por favor, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Le dijo, son muchos, le dice. ¿Sabe la primera recomendación, la primera prueba que le dijo el Señor? Le dice, los que tengan miedo que se vayan nomás. Así le hablo bien en criollo para que entiendan, ¿no? ¿Y sabe cuánto tenían miedo? Por acá decimos cuiqui, por ahí, ¿no? 22,000. O sea, quedaron 10,000. Dijo el Señor, no, aún son muchos todavía. O sea que no, usted no se vaya a guiar por la multitud. Hay multitudes en las congregaciones, pero Dios tenga misericordia y no hable de más, sino solamente lo que Dios quiere que hable. Pero a veces es posible que de toda esa congregación de no sé cuántas personas no saca uno. ¿Sabe qué? Le dijo que son muchos, de 10,000. 10,000, dice. Porque Dios tenía otro plan para ganar la batalla. Gloria a Dios, hermanito, que me dijiste, me estoy preparando para la batalla. ¿Y sabe qué? Le dio otra prueba al Señor. Nos va a ir probando el Señor. ¿Y sabe cuánto quedaron de los 10,000? 300 nomás quedaron. Así que bendito sea el poder de Dios, aleluya. Vamos a hacer entonces una oración, señor, pero ¿cuántos minutos nos restan? 5 minutos nos restan. Bueno, vamos a leer nuevamente entonces esta palabra aquí para ir culminando ya, porque maravillosa es la obra del Señor. Y fíjense lo que el Señor hizo,
y seguirá siendo hasta el final de los tiempos. Dice la palabra de Dios aquí que habíamos leído, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Estamos en el capítulo 6 de Juan, el versículo 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le había de entregar. ¿Quiénes eran los que no creían? Justamente ayer estábamos hablando con el hermano acerca de la fe, ¿no? El Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es todo, ¿eh? Hay que tener amor también de parte del Señor. Pero la fe no descarta totalmente. Entonces dice, Jesús sabía lo que no creían. ¿Y quién le había de entregar? Ahí está hablando obviamente de Judas. Yo creo que algunos lamentablemente están más preparados del lado de Judas que del lado de los que creen. Sí, por eso, hermanos, es que el Señor nos viene preparando. Pero dice así, y dijo el Señor, por eso le dije que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aleluya. Por eso la oración que hice, hermano. Pero mira el 66 y este versículo, hermano, la verdad es que es muy llamativo y a la vez es muy, uno diría, Pedro mismo le dijo al Señor, Señor, aunque todo te dejen, yo no te voy a dejar. Y resulta que después Jesús en el momento le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, o sea, segunda vez, vos me vas a negar 3 veces. Sin embargo, eso no fue el final de Pedro, porque Dios, cuando resucitó Jesús, dice, vayan y díganle a Pedro, aleluya. Pero dice que el versículo 66, mire lo que dice, hermano, y subraya y vuelve a meditar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos, o sea que no son pocos lo que van a, así como pasó con Gedeón, ¿no? Imagínense, 22,000 y esos que tenían miedo. Así en las congregaciones hay también así muchísima gente. Por eso es que les molesta y no quiere que le diga que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero hermano, ¿y de dónde sacó usted eso? Si a mí yo hace no sé cuántos años que escucho lo mismo. Pero que no es así, hermano querido. Hermana querida, no es así, te han mentido. Si vos no estás dispuesta ni siquiera a perder un... Me decía la vez pasada el Señor así cuando estaba en oración, ¿no? Todavía hay cosas que vamos a perder. Pero lo que sí tenés que garantizar, sí, que tu salvación esté allí. Y si tu nombre fue borrado, guarda que el Señor, dice un hermano un día, se le preguntó, y hermano, dice, ¿el Señor tiene goma o no? Entonces, mira, no sé si tiene goma o no el Señor, pero de que te borra, te borra. No sé cómo está ahora, hermano, y no es, por supuesto, algo que nos gustaría. Hay algunos que no quieren hablar de esto, entonces dicen, sí, hermano, no hay problema, la salvación no se pierde. No, hermano, que Dios nos ayude y nos haga perseverar hasta el fin, porque ciertamente, si no perseveramos y no permanecemos en la doctrina de Cristo, dice allí el apóstol Juan, no tenemos a Dios. Si usted no tiene a Dios, ¿qué salvación tiene? Le decía al pasar a una religión que anda por la calle ahí con corbata, todo eso. Y digo, pero ¿y usted a quiénes le siguen? Porque si usted no le siguen a Jesús, ¿a quién le va a salvar a usted? Bueno, 55 minutos, oramos, señor operador. Ahí si usted estuvo escuchando, amado y soberano Padre, te doy gracias, Dios mío, por este momento. Acepto la sangre de Jesús que fue derramada allá en la cruz para perdón de todos mis pecados. Anota mi nombre, Dios mío, en tu libro de vida y pueda yo permanecer allí por tu fortaleza y por tu gracia hasta el final de mis días. Te lo pido todo en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, señor operador, con el tema musical de Brígido González, Corrientes para Cristo.